Hola estimados alumnos, estamos otra vez en nuestra clase pendiente online que es sobre el estudio de las palabras en griego, la importancia de estudiar las palabras en griego. Recuerden que ya estamos a punto de comenzar nuestro curso de Apocalipsis, que está dentro del ramo Nuevo Testamento. Vamos a investigar las líneas o las escuelas interpretativas, y eso también nos va a permitir fortalecer más el trabajo del exégesis. Recuerde que el exégesis es estudiar la forma o la estructura del texto en su contexto, teniendo los datos históricos, los estilos literarios, todo lo que conlleva hasta el momento como hemos trabajado el exégesis. Por lo menos cuando estuvimos en clase presencial, sus trabajos estaban muy bien, estaban bien correctas las preguntas, la investigación del texto, la información que se necesita, pero también eso nos involucra el investigar algunas palabras en griego. ¿Qué nos ayuda? Los diccionarios en griego, las concordancias analíticas, las cuales en nuestro sitio web ibe.cl, con su clave, su usuario, usted puede tener acceso a este material. Si usted puede comprarlo, como le he dicho, hágalo, le ayuda, es un material de trabajo para el estudio del texto en sí. Hoy día vamos a trabajar un poco, el cual usted involucra estar leyendo un libro que yo se lo voy a estar enviando, que es el libro de Ramsey, que es sobre el exégesis de las palabras en griego. Y este libro a usted le puede ayudar a investigar algunas palabras. También va un trabajo que van a tener que realizar, sentido del significado, cómo se escriben ciertas palabras que son muy repetitivas en el Nuevo Testamento, y le va a ayudar a usted a tener una comprensión o una cercanía a los manuscritos más antiguos. No puedo hablar de un texto original porque siempre está tomado desde un manuscrito más antiguo. Entonces, ahora, ¿por qué es necesario estudiar las palabras en griego o la estructura en griega? Entendiendo que algunos de ustedes quizás tengan nociones de algunas palabras en griego, estructura, pero se requiere para hacer un trabajo de investigación más profundo en el contexto. Recuerden que algunas palabras yo le he pasado los interlineales de algunos trozos que hemos trabajado en clases, como Romano, como Juan, como Apocalipsis, que le ayuda a tener una cercanía con el texto griego. Ahora, cuando hablamos de las palabras, hay estructuras que nos hacen pensar por qué está escrito así, y eso es necesario que cuando hacemos una exégesis podemos revisar diferentes versiones bíblicas sobre el texto, qué quiere apuntar el texto. Y hay un ejemplo, por lo menos hay un ejemplo que está en este PDF que yo le estoy enviando. En Romanos 1:17 dice: por fe y para fe. La palabra fe, pisteo, que está ahí en el manuscrito griego, pero también tiene unos verbos, y la frase se amplía mucho más cuando dice fe para fe. Y revisando las otras versiones, como la Nácar Colunga o la versión Jerusalén o Biblia de las Américas, hablan por fe y para fe. Que en cambio la versión internacional, la NBI, dice: la justicia se revela por fe desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque la palabra dice ex pisteo, ex pistín, pisteo y pistín, fe y fe. ¿Pero en qué tiempo? Bueno, la primera parte sale desde adentro, cuando habla de la fe. ¿Cómo llegamos a la salvación por medio de la fe? Desde adentro. Pero va otra vez hacia la fe, va hacia afuera. Es como un entorno circular, o sea, la fe está dando vuelta a través de la persona. Por eso quizás la NBI no se acerca al texto original, pero da la idea completa de lo que debería ser la frase, que significaría se revela por medio de la fe de principio a fin, o sea, nos envuelve la fe, nos envuelve la fe. Entonces, cuando uno investiga las palabras en griego, nos ayuda a tener una mejor comprensión del texto. Por lo menos este domingo me tocó hacer la enseñanza en la iglesia, y tenemos un grupo de hermanos haitianos, y hay una hermana que habla francés y les traduce. Igual me hice las preguntas: ¿entenderán el francés en su totalidad? Porque uno ya empieza a investigar su idioma, por lo menos su forma de comunicar es el creol o creolé, que significa criollo, que investigando, haciendo algunos trabajos investigativos, difieren muchas palabras sobre el francés. Sí tiene la misma pronunciación quizá algunas palabras. Entonces me hice la pregunta si entendían lo que el hermano le estaba traduciendo. Entonces me hice el trabajo exegético de investigar
el texto también en su idioma. Por lo menos en internet podemos encontrar versiones en creolé, así que partí por lo básico de pasarle el texto en su idioma, en creolé. Por último, que si van a estar viendo una persona que va a estar hablando no en su idioma, por último tengan el texto en su idioma. Igual me acerqué a algunas palabras con ellos, preguntándole como Dios qué significa, que es Bonji, Yesí, Jesús, l'Espíritu, que es el Espíritu. Cuando hablaba sobre Hechos capítulo 2, la palabra Neuma, que el Espíritu desciende como fuego, en su lenguaje, que sería Lang, que sería lengua, o Flam, que sería como lenguas de llamas. Entonces le estuve preguntando algunas palabras mientras enseñaba, porque hay que acercar el texto por lo menos a las comunidades nuevas que están llegando, que tienen otro idioma y se están acostumbrando al nuestro. Y algo muy similar pasa con el griego. Como nosotros no sabemos griego, podemos acercarnos a través de diccionarios, concordancia, que en nuestro sitio web está ese material disponible. Si usted lo necesita, usted llega a su pendrive y en clase yo le puedo dar acceso a este material para la investigación de las palabras. Otro ejemplo que por lo menos este libro trae en Juan 15:2 sobre el labrador, cuando Jesús es la imagen, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, y hay un verso que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Claro, uno lo entiende, si no estoy dando fruto va a ser quitado. Pero la palabra en griego, que es airo, no solamente significa quitar, también significa levantar, limpiar, subir, llevar, pero también significa destruir o sacar. Entonces, ¿hacia dónde va la interpretación o la correcta interpretación o traducción? Eso, la correcta traducción del texto. ¿Acaso Jesús dice: el que no lleva fruto en mí va a ser levantado en una función agrícola para sacar y limpiar, o va a ser quitado? Entonces ahí hay una validez que uno empieza a mirar el texto hacia dónde está apuntando, si va a ser quitado o va a ser levantado para sacudir o limpiar, que también es un trabajo agrícola o vitinícola, que es el trabajo de trabajar con la vid. Entonces ahí el texto no está dando otro espacio para quizás traducir el texto. ¿Va a ser quitado o va a ser limpiado? En un sentido de levantar, subir o llevar, en ese texto de Juan 15:2. La palabra llenura o llenado también, que tiene una acepción o un significado en el libro de los Hechos, con la persona del Espíritu Santo llenando a las personas. En cambio, desde la perspectiva de los evangelios, tiene otro trabajo de la palabra. Entonces, que significa plerres, que significa lleno, en el sentido desde el texto del libro de los Hechos. Entonces, cuando uno empieza a investigar las palabras, nos ayuda a tener mejor comprensión. Como también dice Lucas 17:21, Lucas 17:21. Bueno, ustedes saben que estamos en una vía nueva, entonces los camiones, todos los ruidos que hay alrededor llegan porque llegan para hacer los trabajos de cemento, todo, así que tengo ruido en la mañana. Pero volviendo al texto, Lucas 17:21, cuando dice: el reino de Dios está dentro de o entre nosotros. 17:21. No dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros. ¿Hacia dónde estaba apuntando Jesús con esto? ¿Al grupo de los fariseos o a sus discípulos? Entonces, cuando uno estudia el significado de las palabras, comienza a ver que la palabra entos, que es dentro, tiene dos significados básicos: entre o dentro de, en el contexto. Pero Mateo 23:26 obviamente significa dentro de. Entonces usted dirá: pero ¿y estas palabras cómo voy sacando el significado? Porque uno está acostumbrado a leer el texto en su idioma, pero cuando empieza el exégesis, a buscar, a intrusiar, a ser más curioso en los textos originales o los manuscritos más antiguos, comienza a tener una amplitud de lo que el autor quiere transmitir. Y el exégesis significa eso: ver el texto en su contexto. Recuerde que la interpretación, traerlo y explicarlo para acá, ya es un trabajo hermenéutico, que es parte de nuestro próximo ramo que viene. Entonces, cuando estudiamos las palabras en griego, entender su significado, por eso hay una tarea, una de las 3 preguntas de la tarea para la casa,
es la palabra amor, que uno sabe que dice agapao, pero ese amor también tiene tres significados. Es un amor hacia una variante, amor hacia otra variante o hacia otra variante. Por eso le digo variante, porque es parte de su trabajo hacia donde apunta. Entonces ese agapao, ese amor de Dios que lo entrega y no espera nada, también tiene variantes la palabra amor en griego. Y está en su trabajo hacerlo investigar. Y esto a través de usar diccionarios bíblicos en griego, concordancia en griego, que se la estoy dejando, por lo menos ustedes la pueden tener acceso en la red para descargar y revisar. Y también saber palabras, que uno de los trabajos que por lo menos aprendí fue de crecimiento personal sobre la palabra adoración. La palabra adoración es proskuneos. Entonces el trabajo suyo va a estar investigar de todo el Nuevo Testamento cuántas veces está esta palabra y en qué versículo. Y usted va a anotar los versículos. Pero usted dirá, pero un trabajo está revisando la Biblia. No, por algo están las concordancias en español. Entonces si usted ve la palabra adoración, usted va a su concordancia, tiene su concordancia. Hay Biblias que tienen concordancia y anota los versículos. Y los anota. ¿Por qué? Porque cuando vamos a nuestra clase presencial, va a decir el porqué de esa palabra proskuneo, que le va a ayudar a entender sobre otros movimientos religiosos casi sectarios que esta palabra la malinterpretan. Entonces cuando hablamos de estudiar las palabras en griego, de saber su significado, nos ayuda a tener una mayor amplitud del texto en sí. Muchas veces, como tenemos la palabra traducida al español en una versión, también nos ayuda a comprender el trasfondo de la palabra. Cuando estuvimos viendo justicia, ¿qué significa la palabra justicia en griego? Porque es una palabra muy repetida desde los escritos paulinos. La palabra quizá enseña, también es una palabra muy repetida de los evangelios. Enseñaba, enseñó, dictó, habló. Otra palabra en griego que es el trabajo suyo, saber qué significa y cómo se escribe. En parte del trabajo que le estoy dando. Entonces todas estas palabras nos ayudan a tener un acercamiento al texto. Porque estudiar griego significa estar un año o casi 2 años aprendiendo el idioma, sus verbos, su formato gramatical. Entonces cuando hablamos de la investigación de las palabras en griego, tiene riqueza en nosotros. En la mañana les dejaba un pensamiento sobre la palabra alabar o cantar, que está ahí en Apocalipsis 5, 9, cuando dice un nuevo cántico y cantaban de esta forma. Entonces cuando uno investiga las palabras hay una mayor riqueza en el trabajo exegético, apuntar las palabras claves. ¿Se acuerdan que lo hemos estado repitiendo y ustedes lo están haciendo? ¿Cuál es la palabra clave del texto que usted escogió a trabajar en una exégesis? Y esa palabra clave debería uno tener el significado en griego y sus variantes o posibles significados que puede dar mayor riqueza al texto mismo. Por eso la importancia de leer las palabras en griego y saber su significado ayuda a tener una mejor amplitud al texto. Volvamos al repaso. La riqueza de las palabras, estudiando griego, la riqueza de las palabras nos ayuda a tener una mejor perspectiva del texto del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Y esa riqueza nos ayuda a tener una mejor comprensión en nuestro trabajo exegético. Cuando usted escoge el texto para predicar, el texto para enseñar, usted debe hacer el trabajo exegético de saber el estilo literario, de saber el trasfondo de dónde fue escrito, las situaciones sociales alrededor de él, los oyentes de aquella carta, de aquella estructura, si es Evangelio, el libro de los Hechos, cartas Paulinas, de Pedro, de Juan, o también de la literatura apocalíptica que vamos a estar introduciendo ya en el Nuevo Testamento. Y trabajar el texto y saber las palabras claves, las preguntas, por qué, para qué, los oyentes, quién. Entonces cuando uno analiza y ve que hay una palabra clave, va a un comentario griego, una concordancia analítica griega, y ve la palabra y las variantes de la palabra y otros posibles significados, porque le va a dar una mejor perspectiva a su trabajo exegético. Y tomando todas esas herramientas que ya tiene, estructura social, contexto, situaciones, quién escribió, forma literaria, importancia de las palabras, la idea principal, todo, usted ya recién puede comenzar a trabajar en su forma espiritual para usted en poder interpretar el texto, hacer una hermenéutica. ¿Qué significa esta enseñanza? ¿Qué significa? Y ahí ya
con su trabajo previo ya puede entrar al segundo paso, que es la hermenéutica o interpretar el texto. Por eso, volviendo, les pido que lean el capítulo 1 y también lean el capítulo 5 del libro que les estoy enviando, que sería la morfología, la semántica, palabra por palabra, la semántica, el estudio de las palabras, sería capítulo 6 y 7, 1, 6 y 7 del libro de Ramsey que les estoy enviando, para que lo lean, lo estudien. Recuerden que aquí necesitamos de cada uno de ustedes como alumnos que esté leyendo su material. No saca nada con que nos podamos reunir y en la clase recién tomar información. La idea es que usted ya venga con el material ya leído y poder trabajar ya en el texto. Vamos a estar trabajando otro texto el lunes que viene, ya más específico. Su primera nota va a ser el trabajo romano, que ya usted lo está haciendo, que lo comenzamos a hacer la semana pasada, más este cuestionario que yo le estoy enviando de 3 preguntas para exégesis y un trabajo en clase. Y ya con eso tenemos 3 notas y así vamos a enfocarnos a hacer ya un trabajo más exegético sobre el libro de Apocalipsis. Estimados alumnos, nos estamos viendo el lunes, si Dios lo permite, y espero que estén leyendo su material y estar introduciendo e investigando la riqueza de las palabras en griego. Que Dios les bendiga.